Hola a todos, bienvenidos a otro video de potencia mundial. Hoy vamos a hablar sobre la cara poco conocida de Singapur, el Singapur menos conocido, su poder militar, y casi se podría decir como la mismísima Esparta del siglo XXI. Pero antes de comenzar no olvides suscribirte, nos ayudas mucho. Ahora sí, comencemos. Singapur es un país pequeño, muy pequeño. Sin embargo, a pesar de tener menos de 6 millones de habitantes y una superficie de apenas 280 millas cuadradas o 730 kilómetros cuadrados, un área aproximadamente equivalente a la de la ciudad de Nueva York y la mitad del tamaño de otras como Londres o Ciudad de México, Singapur es una potencia militar. Hablamos de una potencia militar de primer orden que por sí sola sería capaz de plantar cara a casi cualquier país del mundo. Porque resulta que Singapur tiene una de las fuerzas armadas mejor equipadas del planeta. Específicamente, las Fuerzas Armadas de Singapur tienen poco más de 70.000 profesionales a tiempo completo, unos 400.000 a tiempo parcial y más de 1,2 millones de reservistas entrenados militarmente. Porque sí, en Singapur hay servicio militar obligatorio para todos los hombres durante 2 años. Así, las Fuerzas Armadas regulares, ya sea de tiempo completo o parcial, representan el 8% de la población total del país. Al mismo tiempo, la población militar entrenada y disponible representa casi una cuarta parte de todos los habitantes de esta ciudad-estado. Y eso no es todo. Desde 2015 este país también cuenta con un ejército de voluntarios, conocido como Cuerpo de Voluntarios de las Fuerzas Armadas de Singapur, que también está abierto a mujeres y que permite la afiliación hasta los 45 años. Probablemente en ningún otro país del mundo la población esté tan involucrada en las Fuerzas Armadas. Y eso no es lo más importante. Como la mayoría ya sabe, en la guerra moderna, la cantidad de soldados disponibles no es el elemento más importante para lograr la victoria. Más allá del número de tropas está la tecnología disponible y el equipamiento militar. Singapur, siendo uno de los países más ricos del mundo, tampoco ha escatimado en esto durante las últimas décadas. Por ejemplo, Singapur tiene más aviones de combate que las fuerzas aéreas de países como Canadá, Suecia o los Países Bajos. En términos de capacidad, incluso están por encima de las fuerzas aéreas de países como España. Y estamos hablando de equipos avanzados adquiridos de la industria militar de Estados Unidos, Israel y Europa. De hecho, Singapur fue el primer país en todo el sudeste asiático en tener en sus manos el caza F-35 de quinta generación. Entonces, ¿por qué Singapur ha invertido tanto en su poder militar? La respuesta radica en sus estrategias militares. Desde su independencia en 1965, han seguido 3 estrategias principales que han dado forma a sus fuerzas armadas. La primera estrategia militar, el camarón venenoso, la gran estrategia de defensa de Singapur, se produjo poco después de su independencia bajo el célebre Lee Kuan Yew, el primer ministro histórico que diseñó el Singapur actual y gobernó durante 20 años. El caso es que tras separarse del Reino Unido, integrarse en Malasia y luego ser expulsado en apenas 2 años, Lee Kuan Yew tenía muy claro que para sobrevivir, Singapur tenía que convertirse en un lugar que nadie quisiera invadir. En 1966 la situación de Singapur era radicalmente diferente a su estado actual. En ese momento Singapur era un país pobre, sin apenas aliados, rodeado de vecinos un tanto hostiles y teniendo que sobrevivir en un mundo partido en 2. Ser capaz de defenderse. El objetivo era que invadir este enclave se convirtiera en una operación tan costosa en términos de dinero, vidas y recursos militares que ningún país se sintiera tentado a hacerlo. La defensa de Singapur tenía que ser capaz de infligir tanto daño como posible sobre el enemigo, incluso si lograra invadir la ciudad. Si eso sucediera, Singapur se convertiría en el camarón envenenado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr todo esto en la práctica? ¿Cómo se convierte un país en un camarón envenenado? Pues básicamente de 3 formas: armándose hasta los dientes, preparándose para el combate y haciendo poderosos amigos. El caso es que cuando Singapur se independizó y empezó a andar por su cuenta, la ciudad-estado apenas contaba con 2 batallones de infantería, un viejo cañón y ningún avión de combate. Había que construir un ejército prácticamente desde cero. Para lograrlo, Lee Kuan Yew le dio a su ministro del Interior y Defensa, Goh Keng Swee, una orden secreta. Singapur necesitaba fortalecer los lazos con Israel, Egipto e India. ¿Y adivina qué?
De los tres países, la respuesta más efusiva provino precisamente de Israel, un país desesperado por amigos en el exterior. Así que Israel no solo fue uno de los primeros estados en reconocer a Singapur, sino que en octubre de 1965, apenas 2 meses después de proclamar la independencia total, el ejército hebreo ya estaba trabajando para ayudar a diseñar las fuerzas armadas de este nuevo país. Por supuesto, no fue tan simple. La colaboración entre estos dos países tenía que ser lo más discreta posible. Y así, en solo 3 meses, los israelíes crearon toda una estrategia y doctrina militar cuyo eje central fue construir un ejército ciudadano de conscriptos, para ser entrenado y dirigido por un pequeño ejército altamente profesionalizado. Y una fuerza regular bien equipada. ¿Esta estructura te recuerda a algo? Exacto, es exactamente el mismo modelo que sigue vigente en la actualidad. Y es que para lograr este objetivo y lograr que el país tuviera listos 12 batallones para defender la ciudad en menos de una década fue por lo que se estableció el servicio militar obligatorio. La idea, básicamente, era asegurar que toda la nación pudiera movilizarse si fuera necesario. Y que esa enorme capacidad sería el gran baluarte de la defensa de la ciudad. Pero, por supuesto, a medida que el país se enriquecía y las fuerzas armadas estaban mejor equipadas y entrenadas, se hizo evidente que era necesario actualizar la estrategia militar. Bueno, ese momento llegó en la década de 1980. A partir de ese momento, la visión militar de Singapur ayudó a que se convirtiera en una gran potencia militar. Y es así como desarrolla la segunda estrategia conocida como el puercoespín. Singapur ya no tenía la necesidad de aceptar que podía terminar siendo invadido, aunque fuera a un alto costo, que era básicamente de lo que se trataba la idea de los camarones envenenados. Ahora tenían suficiente entrenamiento y equipo para convertir su modelo de defensa pasiva en uno mucho más activo. Esta doctrina estuvo vigente hasta la llegada del nuevo siglo y fue el paso necesario para terminar de construir un ejército moderno. Y así, siguiendo la doctrina del puercoespín, Singapur no solo se convirtió en un cliente importante de las industrias militares de Estados Unidos, Israel y Europa, lo que en sí mismo le dio una enorme influencia, sino que también desarrolló su propia industria local de equipos militares. Una industria que ha permitido a Singapur convertirse en uno de los 30 mayores exportadores de armas por volumen a nivel mundial. Entre sus equipamientos más exitosos podemos destacar el fusil de asalto SAR-21, el todoterreno militar Bronco y el vehículo blindado de transporte T-Rex, además de un sinfín de drones y obuses de todo tipo. Su flota de la Armada, que actualmente opera 6 fragatas multimisión basadas en la francesa la clase Singapur, está aplicando actualmente su tercera gran estrategia, conocida como la doctrina de los delfines. Camarón, puercoespín y delfín. Esto es como un documental sobre la naturaleza. ¿Pero por qué el delfín? Pues verás, el delfín es un animal tremendamente ágil que es capaz de usar esta agilidad incluso para atacar a los tiburones, a pesar de no ser tan fuerte como ellos. Y esa es precisamente la idea. Bajo esta doctrina, Singapur está construyendo una fuerza aérea impresionante, muy fuerte y muy ágil, capaz de anticiparse a cualquier amenaza. En otras palabras, lograr la superioridad aérea total en la región. Para lograr este enorme poder de respuesta y anticipación, el actual primer ministro, Lee Hsien-loong, ha puesto en marcha un ambicioso plan para adaptar toda la estructura militar a esta nueva misión. Entre los aspectos clave de la nueva estrategia está el reemplazo de la antigua flota de F-16 con F-35B de quinta generación, así como la renovación y expansión de Faet. También destaca la adquisición de armas clave como los tanques alemanes Leopard de segunda generación, los vehículos de combate indígenas, en servicio desde 2019, y el lanzador de misiles estadounidense DUAC-ULIN M142 y Mars, del que Singapur ya tiene 2 docenas de unidades. Así fue como Singapur se convirtió primero en una ciudad militarizada, luego en una fortaleza inexpugnable y ahora en un actor militar capaz de aplicar la máxima de que la mejor defensa puede ser un buen ataque. Pero espera un minuto, porque no todo se basa en su arsenal. Singapur ha estado mejorando las sinergias militares con sus aliados durante muchos años, especialmente a través del entrenamiento militar. Los soldados de Singapur actualmente entrenan en países tan dispares como Estados Unidos, Australia, Tailandia, Taiwán y Sudáfrica, y participan con frecuencia en ejercicios militares defensivos a gran escala.
Además, Singapur también ha sellado importantes acuerdos de defensa con el tío Sam, acuerdos que incluyen el acceso a las bases militares de Singapur para los soldados estadounidenses. Y bueno, internautas, esta es la cara menos familiar de Singapur. Su papel como potencia militar, a pesar de tener menos de 6 millones de habitantes y menos de la mitad de la superficie de la ciudad de Londres. Nos vemos en un próximo video, bye bye.